investigación científica y la publicación del artículo científico son dos actividades íntimamente relacionadas. La investigación científica y la publicación del artículo científico son dos actividades íntimamente relacionadas. Algunas personas piensan que la investigación termina cuando se obtienen los resultados, cuando estos se analizan, cuando se entrega el informe del trabajo o cuando la investigación se presenta a una reunión profesional. Sin embargo, la investigación científica realmente termina con la publicación de un artículo en una revista científica, pues solo entonces tu contribución pasará a formar parte del conocimiento científico. Algunas personas van más lejos al sugerir que la investigación termina cuando el lector entiende el artículo, es decir, que no basta con publicar el trabajo, también es necesario que la audiencia entienda su contenido. El artículo científico es un informe escrito que comunica por primera vez los resultados de una investigación. El artículo científico es un informe escrito que comunica por primera vez los resultados de una investigación. Los artículos científicos publicados en miles de revistas científicas componen la literatura primaria de la ciencia. Los libros y los artículos de síntesis, que resumen el conocimiento de un tema, componen la literatura secundaria. Y la nota investigativa. Hay dos tipos principales de artículos científicos, el artículo formal y la nota investigativa. Ambos tienen una estructura similar, pero las notas generalmente son más cortas, no tienen resumen. El texto no está dividido en secciones con subtítulos y la investigación que informan es de menos impacto. Las cuales son el resumen. El artículo científico tiene 6 secciones principales, las cuales son el resumen, resume el contenido del artículo. La introducción, que provee un trasfondo del tema e informa el propósito del trabajo. Los materiales y métodos, que explican cómo se hizo la investigación. Los resultados, que presentan los datos experimentales. La discusión, explica los resultados y los compara con el conocimiento previo del tema. Y la literatura citada, presenta las fichas bibliográficas de los artículos citados en el texto. Los poetas expresan sus sentimientos. La redacción literaria tiene muchos diversos propósitos. Por ejemplo, los poetas expresan sus sentimientos. Los cuentistas nos entretienen con sus historias y los ensayistas analizan temas para exponer sus puntos de vista. Para alcanzar sus metas, estos autores utilizan metáforas, eufemismos, suspenso, vocabulario florido y varios otros recursos literarios. La redacción científica, por el contrario, tiene un solo propósito y es informar el resultado de una investigación. Tu meta como autor de un artículo científico no es alegrar, entristecer, enfurecer, divertir, impresionar, ni enseñarle palabras nuevas al lector. Tu única meta es comunicar eficazmente el resultado de tu investigación creativa especial. Para escribir un buen artículo científico no tienes que nacer con un don o una habilidad creativa especial. La redacción científica es una destreza que puedes aprender y dominar si reúnes 4 requisitos. Primero que todo, debes dominar el idioma. Tienes que escribir oraciones completas y coherentes, construir párrafos que lleven al lector lógicamente de un tema al próximo y usar con destreza las palabras y los signos de puntuación para producir textos sencillos, claro y fácil de entender. Si te expresas mal, tendrás muchos contratiempos con los árbitros, los editores y los lectores de tus artículos. Otro requisito sería enfocarte en el trabajo. Debes establecer un plan de trabajo con fechas para comenzar y terminar el artículo. Reserva tiempo para escribir y escribe. No busques excusas para posponer el trabajo. Oblígate a cumplir con tus metas y termine el artículo según contado. Otro requisito es dedicarle tiempo a la revisión del manuscrito. Tienes que dedicarle tiempo suficiente a la redacción y corrección del manuscrito. Los artículos efectivos no se escriben apresuradamente. La redacción efectiva es producto de una escritura y revisión cuidadosa, pausada y constante. Por último, debes entender y aplicar los principios fundamentales de la redacción científica. Tienes que escribir con precisión, claridad y brevedad. Debes conocer y aplicar los 3 principios de redacción científica. Para escribir un buen artículo científico debes conocer y aplicar los 3 principios de redacción científica, los cuales son la precisión, claridad y brevedad. Exactamente lo que quieres decir. Precisión significa usar las palabras que comunican exactamente lo que quieres decir. Tu meta es transferir información desde tu cerebro al artículo y de allí al cerebro del lector. ¿Quién no puede pedirte que aclares sus dudas, ni mucho menos leerte la mente? Para escribir con precisión, es necesario que desarrolle la capacidad de escribir para el lector. Vamos a ver un ejemplo de lo que es precisión. En la frase, el plancton se distribuyó mejor en ambas bahías. El autor de esta oración sabe que significa mejor, pero ¿lo sabe el lector? Mejor puede significar rápidamente, uniformemente, según se esperaba, o varias otras cosas. Por eso es necesario el uso de términos precisos para las oraciones. El artículo es fácil de entender. Claridad significa que el texto se lee y se entiende rápidamente. El artículo es fácil de entender cuando el lenguaje es sencillo.
Las oraciones están bien construidas y cada párrafo desarrolla su tema siguiendo un orden lógico. Para este principio pondremos como ejemplo dos frases, una que cumple con las características de claridad y otro que no. Es una planta perenne de crecimiento erecto. La hierba guinea, introducida desde África, es una planta perenne de crecimiento erecto, adaptable muy bien a suelos tropicales y resistente a la sequía. Es muy apetecible para el ganado y se utiliza principalmente como hierba de pastoreo, aunque también es recomendada para la producción de heno, ensilaje o hierba de corte. Su uso como forraje conservado para empleo durante la época seca es limitado debido al bajo contenido de carbohidratos solubles en agua y a su baja población de bacterias productoras de ácido láctico. Tienen un desarrollo bueno, mientras que el de los hombres no. Las mujeres de la aldea Hikaru tienen un desarrollo bueno, mientras que el de los hombres no. Esto se debe a su constante actividad en los lugares concurrentes fuera de la aldea, los cuales gracias a la actividad del hombre moderno han empeorado notablemente, afectando así a la población masculina. Comparando los dos ejemplos anteriores, podemos comprender la importancia de la coherencia y la claridad. El escritor puede tener conocimiento de lo que está escribiendo, pero debe saber detallar los puntos que el lector desconoce para una óptima comprensión. El ejemplo 2 fue virtualmente incomprensible, a diferencia del ejemplo 1, el cual sí lo fue. Brevedad significa incluir solamente la información que es pertinente al contenido del artículo y comunicarla con el menor número posible de palabras. Debemos ser breves porque mientras más largas y complejas son las oraciones, mayor es la probabilidad de afectar la calidad del mensaje y confundir al lector. En este ejemplo, las primeras oraciones son más largas que las segundas, pero dicen exactamente lo mismo. Los muestreos fueron un total de 27 y se realizaron por la noche. Podríamos reemplazarlo por se hicieron 27 muestreos por la noche. Las observaciones con respecto a las condiciones de temperatura y salinidad en cada localidad estudiada nos permiten establecer de una manera general que éstas no presentaron grandes variaciones. Su reducción sin perder el sentido podría ser: la temperatura y la salinidad no variaron mucho en las localidades estudiadas. Ya puedes dedicarte a redactar artículos científicos. Teniendo en cuenta siempre lo explicado anteriormente, ya puedes dedicarte a redactar artículos científicos.